Bueno, pues les compartí hace 15 días que estaba yo orando para ver qué es lo que iba a compartir, porque terminamos ya la serie de mensajes que estábamos viendo, la serie de Ámate, la serie de Ama-T, donde hallamos el equilibrio entre el amor al prójimo y el abandono. Bastante interesante, la puedes ver en redes sociales, en la mesa de materiales pronto estará el MP3. Y mi duda era si iba a dar dos series diferentes, primer y segundo servicio, porque hay un par de temas que quiero tratar. Uno que tiene que ver con la familia, porque vemos mucho en las consejerías los problemas que hay entre padres e hijos, esposos y esposas, hermanos, etcétera. Y otra serie acerca del temor, porque mucha gente vive con mucho miedo. Después de diferentes situaciones he decidido que voy a compartir en los dos servicios, o no es que he decidido, sino que es lo que creo que Dios ha puesto en mi corazón. Creo que es lo más urgente, necesario para la iglesia, compartir en los dos una serie que tiene que ver con principios para la familia. A diferencia de otras series donde me he dirigido en algún mensaje a los esposos, y otro a los hijos, y otro a los padres, y otro a los hermanos, voy a procurar que sean mensajes en los cuales los principios abarquen a todos de forma integral. Que no importa si tú estás casado, soltero, viudo, divorciado, abandonado, lo que sea, ¿verdad? Si tienes hijos o no, que tú puedas recibir estos mensajes y que puedan edificar tu vida. Vamos a ver principios que ya verás tú con quién es más necesario aplicar, con quién puedes aplicar en casa, ¿verdad? Y tú ya verás de qué manera, pues, valga la redundancia, se aplica cada uno de estos principios. Yo daré algunos ejemplos, pero tú seguramente hallarás la forma de aplicarlos de una manera exacta y particular según tu necesidad. Y bueno, esta serie la he titulado Extreme Makeover, reconstrucción total. Es un título que ni siquiera lo hemos publicado en redes, pero solamente de ponerlo en mi computadora tuvo tanto éxito que hasta una serie de televisión me robó el nombre. Y ellos lo adivinaron hace tiempo, no es que me lo pirateé. No sé si ustedes vieron alguna vez este programa, por eso el título. Algunos se me quedan viendo con cara de Jesse ya se cree gringo, o que le está haciendo mal predicar fuera del país, ¿verdad? No, hay una serie de televisión que salió hace mucho tiempo en diferentes canales, en Nat Geo, en Discovery Channel, etcétera, que se llamaba así, Extreme Makeover, reconstrucción total. ¿Quién llegó a ver este programa? Levante la mano. Era de mis programas favoritos y trataba de familias que habían pasado por tragedias, que se les había muerto el padre, que el hijo estaba enfermo, que no tenían recursos, que vivían con ciertas incomodidades y que albergaban ciertos sueños en sus corazones, al menos del lugar de vivienda. Y venía un grupo de unas 100 personas aproximadamente, ingenieros, arquitectos, ¿verdad?, eléctricos y gente de construcción, y les contaban sus sueños y hacían cosas increíbles. Recuerdo que a los niños les hacían toboganes en su recámara que bajaban a la sala y bueno, cosas así que te quitan el contentamiento, ¿no? De eso que dices, Pablo, cuando tú dijiste que teniendo sustento y abrigo estemos contentos con esto, es porque no existían este tipo de cosas en ese entonces. Pero a ver que las hubieras visto y luego entra a tu casa, a ver si tanto contentamiento. Y hacían cosas impresionantes y venían y derribaban paredes y los pisos, y todo lo más increíble es que esto sucedía, creo que era en un lapso de menos de 20 días. Por eso es Extreme Makeover, que es una reconstrucción extrema, y el español se traducía como reconstrucción total. Entonces he tomado el título de esta serie porque es justamente lo que vamos a hacer con nuestra casa. Hay sueños que tú tienes en tu corazón, hay cosas que como familia nos han sacudido, y la idea es permitir que venga el Señor con todo su equipo. Y tú imagínate, si 100 personas podían remodelar en 20 días una casa física, lo que Dios con todo su imperio puede hacer en nuestro hogar. La idea de esta serie, familia, es que Dios venga a remodelar nuestras casas. No tu casa física, no te hagas ilusiones, esa se va a quedar así como está, y le tendrás que echar ganitas y trabajar y ahorrar para hacer algunos cambios tú. Pero va a venir el Señor con todo su ejército. Imagínate lo que Él puede hacer con el poder de su Espíritu, con su palabra, ¿verdad?, en nuestras casas. Tengo que advertirte que el proceso a veces será complicado, que no va a ser de la noche a la mañana, que tendrás que derribar algunos muros, que algunos cimientos, estructuras en tu vida, en tu carácter, tienen que ser arrancadas, que hay cosas que no pueden seguir como están, que el proceso va a ser doloroso. Decían, ay no, esa pared y me gustaba mucho, pero lo que viene va a ser mucho mejor. ¿Qué es lo único que tienes que decir como las familias? Sí, acepto, haz en mi casa lo que quieras. ¿Estás dispuesto a dejar que el Señor obre en tu familia?
Más te vale que sí. Y si tú se lo permites, vas a ver qué hermoso lo que Dios va a hacer a través de esta serie de mensajes. Y uno de los pasajes base de esta serie que casi todos conocen, y quiero solamente citar una parte de él, es Mateo 7, 24 y 25, donde se nos habla de dos casas: la casa edificada sobre la roca y la casa edificada sobre la arena. Ambas casas fueron golpeadas por vientos, lluvias y ríos. La que estaba sobre la arena cayó y fue grande su ruina. La que estaba sobre la roca, la Biblia dice, fue golpeada pero no cayó porque estaba edificada sobre la roca. La arena representa el cimiento incierto, la roca representa a Jesucristo. La Biblia enseña que cuando nuestra casa esté edificada en Cristo, en la palabra de Dios, podrá ser golpeada pero no podrá ser derribada, permaneceremos de pie. Pero algo que pocas veces meditamos, porque casi siempre nos enfocamos en la importancia de edificar la casa sobre la roca y el peligro de edificarla sobre la arena, algo que a mí me llama mucho la atención de aquí es que las dos casas fueron golpeadas por las mismas lluvias, por los mismos vientos y por los mismos ríos. Lo único que cambia es el resultado final de cada casa, pero no significa que la casa que estaba sobre la roca no fue golpeada y sacudida. Eso a mí me enseña que aún siendo cristianos y edificando nuestra familia sobre la base de la palabra de Dios, seremos golpeados por los mismos problemas que aquellos que a lo mejor ni siquiera creen en Dios. ¿Me estoy explicando? Mucha gente, al no entenderlo, se decepciona cuando vienen problemas, porque viene a Cristo con la expectativa irreal y no bíblica de que por venir a la iglesia ya no va a haber discusiones, ya no va a haber problemas. Ya como soy cristiano y levanto las manos y abrí la Biblia en la casa y le puse un pescado a mi coche en la parte de atrás, ya como tengo el guachinango ese y como soy aleluyo, ya todo va a ser color de rosa. No, tú puedes edificar sobre la roca y aún así la Biblia enseña tu casa va a ser golpeada. Y ahorita vas a entender por qué es bien importante comprender este principio. Nuestras casas van a seguir siendo sacudidas. Dios nos va a dar la sabiduría para poder permanecer de pie. Si hacemos caso a su palabra, este será el resultado final. Pero mucha gente espera que no haya ningún tipo de problema. Espera que por venir a Cristo todo va a ser color de rosa. Mi esposo va a ser increíble porque ya es aleluyo. Le va a salir cabello, le va a bajar la panza, se le va a multiplicar la cartera, va a tener la cara de David, el cuerpo de Sansón, la cartera de Salomón. ¿Cuántas mujeres dicen amén? Dile a tu marido, recibe en el nombre de Jesús. Ahora volteo a la ver y dile, bueno mi amor, la cara de David está difícil. El cuerpo de Sansón, si te metes al gimnasio todavía se puede, y la cartera de Salomón chambeando también, y con eso ya te das por bien servida, ¿verdad? Y tú esperabas que tu esposa, por ser cristiana, entendiera que fuchsia y morado es lo mismo y que no necesitas zapatos de ambos colores, que se iba a arreglar en 10 minutos, que iba a ser tan práctica como tú, que no iba a tardar 3 horas solamente en elegir qué es lo que se iba a poner, que tus hijos iban a salir del modo zombie en el cual entran en la adolescencia, ¿sí o no? Hijo, ¿cómo estás? A comer. Que se iba a convertir en un hombre de bien, cristiano, americanista, lleno de virtudes. Y nos golpea una gran decepción cuando nos damos cuenta que así no son las cosas. Que aun cuando yo edifique mi casa sobre la roca, mi casa sigue siendo golpeada por las mismas lluvias, vientos y ríos que antes. Y lo que tenemos que entender es que esto no es el problema, porque la Biblia lo advierte. Es como comprar un coche y que el coche te diga requiere a los 15,000 kilómetros servicio, y tú digas el coche no sirve para nada, lo tiro a la basura. No, el problema no es ese. El problema es que tú no sabías que esto era parte del paquete, y que en vez de tirarlo a la basura y cambiarlo por otro, lo que tienes que hacer es ir al taller a que te arreglen el problema, a que le hagan el servicio. Y es justamente lo que la Biblia nos enseña. Mucha gente destruye la familia, mucha gente abandona a Dios, porque cuando viene el marcador en el tablero que señala que hay problemas, esperaba que nunca se prendiera ese punto. Y déjame decirte, se va a prender. Va a haber problemas, y la solución no es tirar todo el coche a la basura, no es decir que la familia se destruye, sino afrontarlos y resolverlos. Entonces el problema no es que surjan problemas. Primera de Arjona 3:12, el problema no es problema. El problema es que la mayoría no sabe cómo afrontarlos. Y el resultado de esto es que pequeños problemas no resueltos terminan convirtiéndose a largo plazo en un gran problema. Me ha tocado en consejerías personas que dicen, es que esta es la gota que derramó el vaso.
y creen que ya tienen un buen pretexto para tirar toda la basura, ante lo cual yo siempre les pregunto: ¿y por qué dejaste que el vaso se llenara? Si tú hubieras ido vaciando cada gota del vaso, esta gota no sería la gota que derramó el vaso, sería una gota en el fondo del vaso que simplemente bastaría con voltear y vaciar para que el vaso siguiera vacío. El problema no es la gota. Digo, si hay casos en los que de repente viene un gran problema que golpea a la familia, ¿verdad? Una gran decepción, pero en muchos casos estoy hablando de pequeñas diferencias, discusiones, desacuerdos que van acumulando y que si tú los vieras de forma aislada no sería nada, pero que en conjunto son una bomba. Justamente, y será uno de los temas que veremos durante la serie, ¿verdad? Cantares 2, versículo 15 dice: echad fuera las pequeñas zorras que echan a perder el viñedo. Ahora, mujer, estas zorras no son las que tú estás imaginando en este momento, ¿verdad? Ya ves, mi amor, te lo dije. No está hablando de ellas, aunque también las hay. Está hablando aquí de pequeños intrusos que se metían al viñedo y que lo echaban a perder. Y yo cuando leí esto para otro estudio que algún día compartí con matrimonios y que luego aplicaremos los principios a toda la familia, me puse a estudiar y descubrí algo bien interesante. Las zorras no entran a los viñedos en manada, las zorras no entran a las viñas en grupo, entran solas, aisladas, de modo que una zorra no fue el problema. El problema es que dejaron entrar a una y a otra y a otra y se fueron escabullendo por debajo de las rejas y no las echaron fuera, y en conjunto causaron un problema devastador, acabaron con la viña. Y así sucede con nuestros problemas. Si tú fueras detectando cada uno, representados aquí como zorras, y echándolos fuera, causarían pequeños daños, pero no devastarían el viñedo que representa tu familia. El problema es que las dejaste entrar en conjunto, que llevan años acumulando problemas, que cada vez se enojan más. Están muchas familias ya en lo que yo llamo un estado de ira, padres enojados con los hijos con los padres, esposos contra las esposas y viceversa, porque han acumulado una serie de problemas que no han resuelto y están a punto de llenar el vaso. Y por eso el primer mensaje de la serie trata justamente esto: cómo resolver cada uno de esos problemas, cómo ir echando fuera cada una de esas zorras, cómo ir vaciando el vaso. Este mensaje no tiene el propósito de enseñarnos que como cristianos tenemos que evitar los pleitos, sino que entendamos que los va a haber y que tenemos que aprender a resolverlos. El título de la primera conferencia de la serie es: ponte los guantes y pelea. ¿Cuántos dicen amén? Esto se va a poner bueno, porque a mí me gusta el pleito. Levanten la mano todos los paganos que están pensando así, porque ese no es el título completo de la serie, te chamaqué. El título completo de la serie es: ponte los guantes y pelea, 3 puntos suspensivos, bíblicamente. Tenemos que aprender a pelear bíblicamente, a discutir no para destruir, sino para edificar. Y vamos a ver 3 puntos bien interesantes, muy prácticos, muy sencillos, pero que pueden bendecirnos mucho. En primer lugar, lo primero que tenemos que hacer es entender que nuestra lucha no es contra nuestra familia. Que dice Efesios capítulo 6 versículo 12: nuestra lucha no es contra sangre y carne. Tu esposo no es tu enemigo. Tu hijo, yo entiendo que a los 12 años quisieras que se lo llevara el rapto, que en cierta etapa de tu matrimonio quisieras ofrecer a tu marido en holocausto vivo, agradable y perfecto ante los ojos del Señor, pero no son ustedes su enemigo. La Biblia dice: nuestra lucha no es contra sangre y carne, es contra principados y potestades, es contra el reino de las tinieblas operando en el mundo espiritual, que nos está engañando, que nos está mintiendo, que nos está influenciando para ponernos los unos contra los otros, porque Satanás viene a matar, robar y destruir. Y tenemos que entender contra quién es mi lucha para no convertir en mi enemigo a quien no es mi enemigo. Déjame explicártelo. Cuando todos ustedes se casaron, papá y mamá, que son los fundadores, por así decirlo, de la familia que ahora tienen, ¿cuál era su sueño frente al altar? De entrada se casaron voluntariamente y, si no enamorados, al menos contentos. Todas las parejas que me toca ver frente al altar siempre están sonriendo. Nunca me ha tocado una que diga y promete serle fiel hasta que la muerte los separe y que ya, pues ya que. Y la esposa: y tú prometes estar con él, y no sé, en las buenas y en las malas, pues chale, pues sí, está bien, ¿no? Ya, no hay de otra. No, se casan con la idea de ser felices, como los cuentos de Walt Disney, para siempre. Y siempre vamos a ser
jóvenes y bellos, y vamos a ser ricos y tener buenos hijos, que no van a llorar en las noches cuando nazcan, que van a ir al baño a los 6 meses solitos, que van a trabajar a los 3 años, se van a comprar sus propios pañales, ¿verdad? Va a ser presidente o astronauta. Empezamos a imaginar una serie de proyectos increíbles y empezamos a trabajar juntos como matrimonio y luego como padres pensando en lo mejor, pero comienzan a surgir diferencias que muchos no entendieron que iban a venir. Yo les he predicado a los matrimonios que Pablo dice en la Biblia, en 1 Corintios 7, el que se casa añade aflicción de la carne. Voltea con tu esposo y dile: ¿te hago sufrir? Díselo, porque estoy cumpliendo la palabra de Dios en tu vida. No se lo estás diciendo, yo no sigo hasta que se lo digas. Dile: te hago sufrir porque estoy cumpliendo la palabra de Dios en tu vida. Y no es para desanimarnos, sino para entender que va a ser algo no correcto, pero sí normal dentro del matrimonio y dentro de toda familia cristiana, que va a ser golpeada. No lo dice la Biblia para desalentarnos, sino para que entendamos que es un problema que tenemos que afrontar, que tenemos que aprender a solucionar maduramente. Lo que sucede con mucha gente es que, como no lo esperaban, cuando salen de toda su burbuja, cuando ya se bajan un poquito todas las hormonas y químicos que los tenían medio cegados y vienen los problemas, no supieron solucionarlos porque no sabían contra quién debían luchar. Y entonces, en vez de tener familias peleando contra el problema, enfocándose en la actitud, empiezan a pelear contra la persona y enfocarse en la persona. Y una de las cosas que veremos es que tu lucha no es contra la persona, sino contra el problema o la actitud de la persona. Tienes que atacar el problema, no atacar y etiquetar a la persona. Ejemplo: si tu hija llega tarde, eso no significa que es una cualquiera y es como tú la has etiquetado. ¿Qué horas son estas de llegar? Pareces una prostituta. Cuando el problema es que ella tiene que aprender a ser responsable, a respetar tus órdenes y a llegar a la hora adecuada. Y en eso te tendrías que enfocar, no etiquetar su persona, lastimar su corazón y ponerla en contra tuya, que es lo que hiciste. Digan conmigo: tómala. Si tu hijo sacó 5 en el examen, significa que tiene que dejar un poco las redes sociales, que tiene que ponerse a estudiar más, que tú tienes que dejar de consentirlo tanto, que tienes que restringirle un poco de algunas bendiciones para que él valore lo que tiene en casa y que le tiene que echar ganas a la escuela. Eso es lo que significa, y en eso tendrías que enfocarte. En vez de eso, lo que muchos hacen: ya ves, eres un burro, igual que tu padre, le dicen algunas mamás a sus hijos. ¿Sí o no? Se ríen porque lo han hecho, hermanas. Nos empezamos a enfocar en la persona en vez de enfocarnos en el problema. Tu esposa gasta mucho, ve nada más, desconsiderada, no te importa. No, el problema es que tienes que explicarle bien su estado financiero y que tienes que tener cuentas claras con ella de qué se puede y qué no se puede, y tener una visión, porque donde no hay visión, Proverbios 29:18 dice que el pueblo se desenfrena. Pero comenzamos a atacar a las personas porque las comenzamos a ver como nuestro enemigo, como el problema, en vez de entender que estamos actuando fuera de la voluntad de Dios y que tendríamos con la Biblia más bien que entender cuál es la voluntad de Dios. Familias que en vez de luchar contra los problemas, empiezan a luchar contra la propia familia. Una vez que yo entendí quién está detrás, que mi problema es el enemigo, que tengo que orar, que tengo que ver lo que la Biblia enseña, que tengo que salir de todo engaño, Juan 8:31 y 32, ser libre de toda mentira que está cambiando mis actitudes, que está alterando mi comportamiento, la resuelvo por medio del conocimiento y aplicación de la verdad de la palabra de Dios, y no por medio de pelearme contra la persona y etiquetar a la persona. Una vez que yo entendí quién es mi enemigo, te pregunto: ¿podemos evitar los conflictos? No pusiste atención a la introducción. Va otra vez desde el principio. Vamos a orar. Señor, ponemos... No, no es cierto, te estoy molestando. No podemos evitarlos, pero sí podemos resolverlos. Y es lo que tendríamos que hacer. Ahora, como tú crees que se tienen que evitar, cuando vienen, ¿qué es lo que sucede? Te decepciona, te desanima, te aira, cambia tu carácter, tu estado de ánimo, empieza la lucha, empiezan más conflictos, porque tú tenías esta ilusión de que algún día tu casa no tendría conflictos. Entonces te enojas porque otra vez y otra vez, en vez de más bien dedicarte a resolverlos. Aquí es donde mucha gente falla.
piensa que su misión en la vida es evitar los conflictos a toda costa. ¿Qué sucede? Cuando ocurren, no saben qué hacer y se comienzan a separar. Porque en vez de entender que debido a que vivimos en un cuerpo contaminado por el pecado, y no estoy justificándolo, pero tenemos que comprender Romanos 7, a veces lo que no quiero eso hago, lo que quiero no lo hago, porque nuestra carne está contaminada por el pecado. Debido a que no somos iguales, vamos a tener diferencias muchas veces. Aclaro, no estoy justificando que existan, estoy enseñando que las tenemos que aprender a solucionar. No estoy diciendo, es normal, pues tu esposo como hombre te va a engañar, es normal. No estoy predicando esto. E incluso cuando hay un engaño, lo hemos enseñado, la Biblia autoriza a la parte afectada que si desea divorciarse, lo puede hacer. Y como pastores aconsejamos y buscamos siempre la restauración, siempre y cuando haya arrepentimiento y tú lo quieras, pero nadie te lo puede imponer, es tu decisión, es una decisión personal que tú tienes que tomar. Entonces no estoy poniendo cargas de que tienes que tolerarlo y decir, no Señor, se tiene que arreglar. Pero lo que muchos hacen no es arreglar los problemas, es aumentar los problemas, porque se endurecen, se enojan, se alejan, y de un conflicto pequeño hacen una bomba, una avalancha, porque nunca echaron fuera cada una de las zorras que se metió al viñedo. Ahora tengo que darte una noticia que a lo mejor no sabías. Tu esposa no es perfecta. ¿Lo sabías? Tu esposo, déjame desengañarte, porque tal vez cuando te casaste lo que creías, no desciende de los querubines, ni es familia de los serafines. Tus hijos no fueron como Jesús, engendrados en tu vientre por el Espíritu Santo. No son arcángeles enviados del cielo. A veces se comportan como angelitos, pero de los caídos. No tienes una familia perfecta. Voltéense a ver a los ojos entre familia. Mira, aquí se ven todos tan lindos, tan buena onda. Mira, yo les puedo tomar fotos, imprimirlas en estampas y venderlos como santos en las papelerías, porque así salen con sus caras, ¿verdad? Aquí San Joaquín de Calimaya, San Patricio de Mexicalcingo, Santa Marta Catitla, y un montón de santos podríamos vender. Pero así como nos vemos de mustios dentro de la iglesia, voltéense a ver a los ojos. Si no, cada quien tiene lo suyo. Y dicen, voltea a ver a tu hijo y dile, voltea a ver a tu esposo y dile, ahora tu esposo voltea a ver a ella y dile, Hay cosas con las cuales seguimos tratando, y la obra que Cristo comenzó en nosotros, la Biblia dice, la perfeccionará hasta que Él regrese. Ahora, no se trata de que esto sea el pretexto de decir, pues así me quedo, porque Él tiene que comenzar a avanzar la construcción. Y es la única diferencia con el programa de televisión, que esta obra no acaba en 20 días. Esta obra te va a tomar toda la vida, pero la idea es ir avanzando en la remodelación de tu casa. Aunque no viviera en un cuerpo contaminado por el pecado, por el simple hecho de ser diferentes, habrá diferencias. Tenemos diferencias en nuestra forma de procesar la información, diferencias en nuestra composición química y diferencias en nuestra composición hormonal, que va a hacer que muchas veces sea imposible estar de acuerdo, y que tenemos que aprender más bien a ponernos de acuerdo aunque no estemos de acuerdo. Por ejemplo, yo batallaba mucho cuando iba con mi esposa al centro comercial, porque me enojaba de que, como muchas mujeres, diéramos vueltas viendo cosas mucho tiempo que no íbamos a comprar. Y en su defensa, porque no está y no me gusta hablar de ella si no está, un día yo dije esto en un estudio de matrimonios, ella tomó la palabra y déjame responder lo que dijo aquella vez. Yo estaba diciendo, y como hombre yo nunca voy a entender por qué las mujeres van a dar vueltas a ver ropa que no van a comprar. Y ella tomó el micrófono y dijo, así como nosotras no entendemos por qué ellos ven en internet coches que tampoco van a comprar. Jaque mate. Sin embargo, cuando comencé a estudiar un poquito de por qué somos diferentes, me di cuenta de algo y cambió mi actitud. Ahorita te explico qué fue una de las cosas que aprendí. Cambió mi actitud. Cuando yo aprendí lo que te voy a contar, a la semana de haberlo aprendido y predicado, estábamos en Santa Fe en el centro comercial. Mi suegra, sabiendo cómo soy de desesperado y de impaciente y queriendo evitar que me molestara, me dijo, Jesse, ¿a qué hora nos vamos? Y le dije, a la hora que Abby quiera. ¿Cómo que a la hora que Abby quiera? ¿Estás bromeando? Le dije, no. Si Abby quiere dar 3 horas vueltas, vamos a dar 3 horas vueltas. Es domingo en la tarde, no tenemos compromisos. Ella va a estar aquí el tiempo que quiere y la acompañamos. Y dijo, ¿te estás drogando?
¿Por qué? Y ya le contamos. Obviamente que si hay un compromiso a la vuelta de la esquina, no podemos dar vueltas 3 horas, pero cuando no hay compromiso, si quiere ver, le digo, vamos a ver lo que quieras, no me voy a molestar porque entendí que las mujeres son diferentes a los hombres. Hay cosas que para mí no tienen sentido, pero que si para ellas son importantes, entonces para mí también lo deben ser. Viceversa. Para una mujer es absurdo ver un hombre enojándose, estresándose, afanándose, a veces hasta golpeándose, porque está frente a la tele observando cómo 22 hombres corren juntos como tontos persiguiendo un balón para meterlo en una portería. La verdad, hombres, es que si lo vemos objetivamente no tiene ningún sentido, ¿no? Estamos medio tontos. Pero ella entendió que el hombre es más competitivo, no en el sentido de competencia, sino que le gusta competir más. Por eso la Biblia dice que el hombre ame a su mujer porque ella es más emocional, más sentimental, pero que la mujer respete al marido porque él tiene un ego más grande, él necesita ser reconocido, a él le gusta ganar. Y por eso nos gustan los deportes y competimos y gol y se enojan y todo, porque estamos en esa búsqueda de reconocimiento, de ganar, de decir yo triunfé, porque así somos. Son cosas que ya hemos aprendido con las series de matrimonios y que iremos viendo en esta serie, pero aplicadas ahora a toda la familia. Entonces el año pasado me acuerdo que un domingo me tocó ir a Santa Fe y una familia de ahí me invitó al Estadio Azteca a un palco a ver el clásico de clásicos, América Chivas. Le dije, mi amor, ¿cómo ves? Y me dijo, mira, me tengo que regresar sola, comer sola, no está padre, es nuestro día, es domingo, pero yo sé que es el clásico, que a ti te gusta mucho el fútbol, que además va a ganar el América porque siempre gana, más si es contra Chivas o Cruz Azul. Y aunque este semestre les dije que no le voy a la América, pero esto fue del semestre anterior, y así que adelante, está bien. Y ella puede ponerse en mis zapatos. Y no dijo, pero ¿a qué vas? Es una tontería, un partido, 22 tontos persiguiendo un balón, no tiene ningún sentido, metiéndolo a la portería es una pérdida de tiempo. Porque entendió, y aunque no esté de acuerdo, aprendimos a ponernos de acuerdo porque comprendimos que somos diferentes. Y en vez de luchar por nuestros problemas, en vez de luchar por nuestros problemas, aprendemos cómo resolverlos, comprendiéndonos mejor. Una de las cosas que yo no sabía es que el hombre tiene más conexiones entre la parte frontal con la trasera del cerebro, lo cual significa que somos más rápidos en la detección de algún problema y la resolución. Traducido significa que somos más prácticos. El hombre fue creado así porque el hombre tenía que tomar decisiones inmediatas para sus problemas. El hombre que era el proveedor, el que iba a la guerra, el que iba a la casa, no podía ver al ejército enemigo y ponerse a platicar con su amigo. ¿Cómo ves, manis? ¿Cómo le hacemos? Yo pienso que así, no, mejor que así. No, tenían que decir cómo las, ya. Somos por eso un poco más hábiles para resolver mapas, para cosas de tecnología. Pero la mujer tiene más conexiones entre ambos hemisferios del cerebro, derecho y izquierdo, lo cual significa que no es tan práctica, porque tú y yo haz de cuenta que vamos trabajando por áreas. Ellas tienen todas las áreas revueltas. Es como si tú fueras haciendo una cosa por habitación y ella está en todas las habitaciones al mismo tiempo, pero tiene mayor capacidad de hacer más cosas al mismo tiempo que tú y que yo. A un hombre le pides 10 tareas y a las 5 ya se ofuscó, ¿no? La mujer puede estar hablando por teléfono, viendo la tele, cuidando a los hijos, preparando la comida, mandando un mensaje de teléfono, con el pie limpiando la casa. Puede estar haciendo 1000 cosas al mismo tiempo. El hombre ve la televisión y le preguntas algo y ya se perdió. Vuelta con tu esposa y dile El mejor momento para pedir algo es cuando está viendo su programa favorito, porque no está procesando bien lo que le dices. Si te va a dar el avión, te va a decir que sí. Mi amor, ¿puedo irme de compras? Sí. ¿Puedo gastar? Sí. ¿Puedo llenar la tarjeta de crédito? Sí. Pero grábalo para que después le digas, ahí está, tú lo dijiste, ¿verdad? Entonces somos distintos. Ella es más emocional, más sentimental. Nosotros tenemos un ego más fuerte y tenemos que ir aprendiendo un poco nuestras diferencias. Los jóvenes, ¿sabías tú que no completan las conexiones? Haz de cuenta que están las conexiones, pero como si fueran cables que van envolviendo al cobre del cerebro. Estos cables no terminan de envolverse, de complementarse completamente, sino hasta por ahí de los 20 y tantos años en el caso de los hombres y un poco antes de los 20, 21 en el caso de las mujeres. Por eso maduran más rápido. ¿Qué significa esto? Que ellos no miden riesgo, ellos no miden las consecuencias, por eso manejan como manejan, por eso viven como viven. Entonces tú a veces quieres que te entiendan y no, lo que tienes que hacer es explicarles con peras y manzanas, con argumentos sumamente razonables, los puntos, porque ellos no procesan información como la procesas tú. Tenemos que aprender que somos muy distintos
Y en vez de estar menospreciando lo que para la otra persona es importante, tratar de comprendernos un poco más para poder ponernos de acuerdo. En vez de pelearte porque tu mujer tarda mucho tiempo en vestirse, hablar claramente a qué hora salen de la casa y que empiece a vestirse antes. Porque muchos hombres dicen, es que yo en 10 minutos estoy listo. Y ella a los 30 minutos dice, ya estoy lista de una ceja. Y se pelean por eso. En vez de hablarlo, nunca la vas a convencer, nunca va a cambiar porque son diferentes. No seas terco, no pelees contra lo que no puedes cambiar. Mejor platiquen y dialoguen y pónganse de acuerdo. Familias que hasta por los gustos de comida se pelean. Si a tu esposo le gusta la carne y a ti te gustan las ensaladas, no pueden cambiar sus gustos. Pueden cuidarse y ser más prudentes, pero no puedes obligarlo a que deje de comer vaca y a que ella deje de comer pasto. Entonces en vez de yo quiero ensalada, yo quiero carne, mira, maten una vaca, te comes la vaca, ella le saque el pasto de la panza y se lo come y felices los dos. Hay cosas de las que tenemos que aprender a platicar y solucionar, comprendiendo que no vamos a tener siempre la misma opinión porque no somos iguales y que es natural que haya diferencias entre nosotros como familia, como iglesia, como cuerpo de Cristo. Pablo y Bernabé, dos grandísimos hombres de Dios, apóstoles. ¿Sabías que la Biblia dice que tuvieron una diferencia por una decisión en el ministerio en Hechos 15 del 36 al 41 que los llevó a separarse? Se separaron y tomaron rumbos diferentes. Sin embargo, tiempo después se reconciliaron y aunque ya no trabajaron en la misma área, Dios utilizó esto para ensanchar el territorio y siguieron trabajando juntos. La diferencia es que el sobrino de Bernabé, Marcos, los había abandonado en un viaje misionero. En el segundo, Marcos quiso regresar, Pablo no estuvo de acuerdo, entonces se va Bernabé con Marcos, pero Pablo años después termina incluso recomendando a Marcos para el ministerio. Lo que yo aquí aprendo es que ni siquiera en la iglesia los grandes hombres de Dios estaremos siempre de acuerdo en todo o estarán siempre de acuerdo en todo. Las cosas aún dentro de la iglesia no van a ser color de rosa, va a haber diferencias, va a haber conflictos, va a haber desacuerdos entre pastores. Hay algunas diferencias en algunos puntos de vista doctrinales de hacer las cosas, pero buscamos cómo ponernos de acuerdo. Entiéndelo, nunca nadie, ni el pastor, ni papá, ni mamá, ni los hijos, no esperes cosas que la Biblia no enseña. Nunca nadie va a ser perfecto. Enséñame un hombre de Dios perfecto en la palabra. El único que vas a encontrar es Jesucristo. Fuera de él, Romanos 3:10 dice, no hay justo, ni aun uno, más que el pastor y el papa, dice la Biblia. No hay justo ni aun uno, nadie. Dice, todos se desviaron, se corrompieron, se hicieron inútiles. De aquí se inspiró Paquita, la del barrio, para sus canciones. Se corrompieron todos. Entonces, aunque seas un gran hombre de Dios y ames a Dios y busques a Dios, ya sea por sus diferencias o porque a veces un día un poco débil espiritualmente, un poco desanimado y más en la carne, te va a salir el gandalla que llevas dentro y esto va a generar diferentes discusiones. La iglesia y la familia está formada por humanos, no por querubines, serafines y arcángeles. Por lo tanto, va a haber desacuerdos, diferencias, discusiones. Y repito, y soy enfático, no estoy diciendo ni avalando que cada rato nos peleemos, que digamos, ya ves, por eso nos peleamos, porque el pastor dijo. Así que no te quejes, hijo, porque es normal que yo le rompa la cara a tu padre. No se trata de eso, se trata de entender que habrá diferencias, porque cuando la gente no lo comprende, no sabe cómo enfrentarlas. Y lo que he visto es que por lo general toman dos posturas extremas y antibíblicas. Primer tipo de postura, algunos se evaden. A lo mejor ahí estás tú, guardando cosas en tu corazón de hace 20 años. No la afrontaste en su momento y de repente la gota que derramó el vaso hizo que todo surgiera como un volcán. Me ha tocado en consejerías, pero es que tú, yo cuando el 15 de septiembre de 1981, no te hagas infeliz. Dices, ¿por qué no arreglaron eso el 16 de septiembre de 1981? El año pasado no, háblame del presente, porque el pasado ya lo tuviste que haber resuelto. ¿Y por qué sucede esto? Porque nos dijeron que enojarse era del diablo. ¿Has escuchado esto? ¿Has pensado esto? ¿Has conocido a alguien que piense esto? Levanta la mano. ¿Que el enojo es malo?
Ay, sí, ahora sí nadie levanta la mano, ¿verdad? Cuando la misma Biblia habla de la ira de Dios, ¿y a qué crees que se refiere cuando la Biblia habla de la ira de Dios? ¿A poco pensabas que es cuando Dios le dice a los ángeles: ira Gabriel, ira Miguel? Es un enojo de Dios santo en contra de la maldad, en contra de la injusticia, en contra de la corrupción. Pero no lo lleva a contaminarse, sino a obrar correctamente conforme a su voluntad. Entonces va a haber cosas incorrectas de las otras personas que van a provocar en nosotros ira. Es normal. Pero como muchos no lo entendieron, ven el enojo como algo malo, pretenden que no debe de existir. Entonces cuando alguien se enoja, el que cree que nadie se debe de enojar, se enoja porque el otro se enojó, pero como cree que es malo enojarse, pretende no estar enojado. ¿No te enoja esto? Te repito el rompecabezas. Cuando alguien se enoja, el que cree que nadie debe de enojarse, se enoja porque el otro se enojó. Pero como cree que es malo enojarse, pretende no estar enojado. ¿Cuánto enojo en una frase? Resultado: familias que en vez de aprender a discutir bíblicamente, se guardan las cosas. Hijos que empiezan a albergar rencor en contra de sus padres. Padres que empiezan a guardar rencor en contra de sus hijos. La esposa que empieza a odiar al esposo. El esposo que le empieza a caer mal a la mujer. Llega un punto en el que todo lo que digas será usado en tu contra. Lo he visto en consejería, les he dicho: hermanos, por esto antes se hubieran reído. Se están peleando por tonterías, porque su problema no es el problema, es que ya están llenos de ira en su corazón, porque no entendieron lo que la Biblia dice que veremos más adelante: que no dejes que el sol se ponga sobre tu enojo. Y dejaste que pasaran los años y no lo resolviste y lo guardaste. Y por eso ahorita cualquier cosa que diga va a ser mal interpretada. Cualquier cosa que diga va a ser usada en tu contra. Mujeres que tienen una mala actitud, por ejemplo, con el marido, y que el marido le dice: ¿Qué tienes? Le dice: nada. ¿Te ha pasado? Mi amor, yo te conozco, algo pasó. ¿Qué tienes? Y ahí ella debería de hablar ahí. Me hiciste esto, me viste así, sentí esto de esta forma, y se pueden aclarar las cosas. Pero ella se lo guarda. Ya te dije que no tengo nada. Mi amor, te conozco hace 20 años y así no eres tú. Algo tienes. No me digas que no tienes nada. Yo te conozco, así no eres tú. ¿Qué te pasa? Nada, pero así no eres tú. Bueno, a partir de hoy así soy. No tengo nada. Se guardan las cosas, pasan los años y viene la gota que derramó el vaso. Lo peor es que en vez de que esto nos anime a buscar a Dios, de que digamos: tenemos conflictos, problemas, vamos a estudiar lo que la Biblia dice, vamos a orar, vamos a buscar juntos al Señor, porque el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, dominio propio. Necesitamos de Dios en nuestras vidas, necesitamos la influencia del Espíritu Santo. Peor, tienen un problema y en vez de solucionarlo entre ellos y viniendo a Dios, se apartan de Dios, porque se sienten mal porque hay un problema, porque pensaban que no debía de haber problemas. Y el engaño lleva a muchos a apostatar. Conozco familias que dicen: ya ves, ¿para qué vamos a la iglesia si no cambiamos? Seguimos igual, ¿qué caso tiene que vayamos los domingos? Y dejan de venir, dejan de buscar a Dios, haciendo el problema todavía más grande, alejándose entre ellos y alejándose de Dios, como si eso fuera a resolver algo. ¿Por qué se originó esta actitud? Porque nunca entendieron lo que la Biblia enseña. Aún la casa edificada sobre la roca va a ser golpeada, va a haber problemas. Ellos creían que estaban mal por tantos desacuerdos, porque nunca les dijeron que esto no era correcto, pero que iba a suceder, que era normal, que es parte del proceso de toda familia cristiana, sin excepción alguna. Y si crees que alguno no ha pasado por él, te chamaquearon. ¿Cuál es la otra postura? El polo opuesto. Los que no se guardan las cosas, sino todo lo contrario, explotan sin sabiduría, despotrican a los cuatro vientos todo su enojo con gran poder destructivo, y hasta después dicen: ¿qué dije? Vamos a ver un mensaje dentro de la serie que se va a titular: Aprende a controlar tu ira. Dile a tu familia: ese te va a servir, no te lo pierdas. Ahora tú respóndele: ¿por qué me dices eso? Proverbios capítulo 10, versículo 19. No voy a profundizar en estos pasajes porque después los trataremos, son solamente a manera de ejemplo de lo que estoy explicando. Proverbios 10, 19 dice:
En las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Capítulo 12, versículo 18. Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, lastimas y hieres, mas la lengua de los sabios es medicina. Capítulo 15, versículo 2. La lengua de los sabios adornará la sabiduría, mas la boca de los necios hablará sandeces. Santiago 3, del 3 al 5 dice que nuestra lengua a veces puede provocar un gran incendio, puede hacer que ardan grandes bosques, porque hablamos sin pensar, de forma destructiva. Y un fuego no comienza de la nada en todas partes. Cuando un incendio comienza con una pequeña chispa en un lugar. Es un fuego que no se controló a tiempo, que fue creciendo, que se fue expandiendo hasta que ahora es imparable. Y lo mismo sucede con la lengua. Algo pequeño que pudiste parar a tiempo, seguiste y ahora es una bomba. Familias que cuando pelean ya están tan enojados que parece que están discutiendo dos demonios. ¿Los has visto en el espejo? Porque les digo, los has visto y tú en el espejo. Me tocó un día en una comida, papá y mamá peleándose ahí, que tú no sé qué, que mi esposa, y dije, están endemoniados, ahorita los voy a liberar, en el nombre de Jesús, Satanás los sueltas. Me dicen los hijos, no, pastor, así hablamos en esta casa. Dije, bueno, está bien. Y esto se debe a una falta de comprensión del inciso A, pero en este caso con una reacción diferente. O sea, al igual que el otro extremo, también creen que es malo enojarse. Pero ellos, cuando alguien se enoja, en vez de tratar con el enojo, no lo guardan como los otros, ni lo tratan como se debe de hacer, sino que se enojan y explotan. ¿Qué es lo que tenemos que hacer entonces? Quiero darte primero que nada una buena noticia. La Biblia te autoriza a enojarte. ¿Cuántos dicen amén? Digan conmigo, gloria a Dios. Que vive el pleito. No, no es cierto, eso no lo digas. Enojarte, pero no para destruir, sino para construir. Efesios capítulo 4, versículo 26. Efesios capítulo 4, versículo 26. Y dejo un separador ahí en Efesios. Dice, airaos, que significa enojaos y viene del griego enchilaos. Pero no pequéis. ¿A poco puedo enojarme sin pecar? Sí. Pecas cuando manejas mal el enojo. Cuando hablemos de la ira, vamos a ver en Proverbios muchos pasajes donde el enojo nunca es el problema, sino el mal manejo del enojo. El enojo acompañado de un adjetivo calificativo que nos lleva a dañar con ese enojo. Cuando mi enojo etiqueta a la persona, cuando mi enojo maldice, cuando mi enojo me lleva a pecar. Pero yo puedo enojarme sin pecar. Otra forma de pecar es cuando el sol se pone sobre mi enojo. Dice, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. ¿Te das cuenta lo que te dije hace rato? Cuando yo no trato el problema, ¿qué sucede? Acumulo situaciones y doy lugar al diablo, que empieza a meterse en mi corazón, en mis pensamientos, a llenarme de amargura. Entonces es cuando ya estoy tan resentido en contra de ti que lo que sea que me digas me va a provocar disgusto, porque ya me enchamuqué. Porque no resolví el enojo, porque ya le di chance a Satanás de venir a contaminar mi mente, a llenarme de ideas y de conflicto en mi corazón. ¿Qué significa? No se ponga el sol sobre vuestro enojo. El día para los judíos terminaba a las 6 de la tarde, cuando se ponía el sol aproximadamente. Lo que la Biblia dice es que no termine el día y que tú sigas enojado. Habrá veces que no puedas aplicar esto explícitamente, porque obviamente si te peleas a las 11:55 de la noche, no se trata que digas, tenemos 4 minutos para arreglarnos, porque la Biblia dice que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Antes que acabe el día tenemos que estar bien. Hay veces en las que están tan enojados que lo mejor es que cada quien se vaya a su rincón, que vaya a buscar a Dios, que busque la presencia de Dios y que regresen a hablar cuando están en paz. Cuando yo me enojo, prefiero hacer esto, porque yo era en la carne, o en la carne, cuando estoy en la carne y procuro no estar en la carne, soy muy impulsivo. La Biblia dice en Gálatas 5:17 que una de las obras de la carne es la ira, ¿verdad? Entonces hay cosas con las que unos batallamos más que otros, y yo en la carne puedo decir cosas de las cuales después me arrepiento, por lo cual cuando estoy enojado prefiero, como Santiago dice en el capítulo 1, versículo 19, ser pronto para oír, tardo para hablar. Me voy, me refugio con Dios, pongo alabanzas, pienso las cosas y entonces ya hablo de la forma que lo vamos a ver en el siguiente punto. Lo aclaro para que no te sientas mal si pasó el día y sigues enojado. A veces será necesario, pero al otro día tienen que hablar. No puede ser que nos enteremos de repente de casos que hay personas que llevan 3 meses que no se hablan, 3 meses que el hijo no le habla al padre,
Un año que entre esposos no se hablan, duermen en cuartos separados o en la misma cama pero con almohadas en medio. Parecen discípulos de Donald Trump, levantaron un muro entre los dos. Y ni te pases de mi lado porque te deporto a patadas fuera de la cama. Porque el sol se puso sobre su enojo. No digas el sol, las semanas, los meses, los años se han puesto sobre su enojo. Y esto no es correcto. Tengo que resolver lo más pronto posible el conflicto. Hablar, no callar, no despotricar, hablar. ¿Cómo logro esto? Es muy simple. Número uno, ya entendí quién está detrás y cuáles son sus intenciones. Entendí que contra él es mi guerra, no contra mi familia. Dos, comprendo que habrá diferencias porque somos de carne y esto me lleva no a quedarme callado, pero tampoco a despotricar. Comprendo que somos diferentes, por lo cual necesitamos hablar para comprendernos mejor. No me quedo callado, pero tampoco voy a descargar toda mi ira sobre la persona con la cual estoy enojado, porque he comprendido que mi lucha no es contra él o contra ella. Y entonces busco la forma de expresar mi desacuerdo. En el caso de los padres, si han de exhortar, reprender, disciplinar a los hijos, lo hacen, pero no para destruir, sino para edificar. ¿Cómo logramos esto? Punto número 3, es muy sencillo. Tengo que hablar las palabras correctas, de la forma correcta, en el tiempo correcto y a veces incluso en el lugar correcto. A veces el lugar no es frente a tus hijos. A veces el lugar no es el café ni el súper públicamente haciendo un desastre. A veces el lugar es en privado. Tengo que hablar lo que es correcto, de la forma correcta, en el momento correcto, en el lugar correcto. Hay familias que se incitan a pelear. Que esto, ahorita no me hables, estoy muy enojada. Que no sé qué. Y hace que la otra persona explote. Respete el espacio de cada quien. Si ahorita está mal y sabes que él es vulnerable emocionalmente y que enojado puede decir cosas de las cuales después se arrepienta, cada quien a su rincón y hablen en otro momento. Que cuando hablen estén en paz, estén en Cristo. Incluso si pueden orar antes ayudaría mucho juntos, ¿verdad? Y que puedan tomar una postura balanceada. No me expreso sin censura, pero tampoco callo, sino que hablo lo que es necesario, buscando construir, no destruir. Dicho de otra forma, no voy a evadir el fondo, pero voy a tener cuidado con la forma. ¿De dónde me saqué esto? De la Biblia. Yo no predico nada que no esté aquí. No sabría qué enseñar si no fuera con base en la Biblia, porque yo no sé nada. Lo poco que sé lo he aprendido de aquí y ha sido maravilloso. Ya te lo digo porque a veces hay cosas muy bonitas que se enseñan, pero que no tienen ningún fundamento bíblico y que a largo plazo no son duraderas. Efesios capítulo 4, versículo 29. Dice: ninguna palabra corrompida. ¿Cuántas? Salga de vuestra boca. ¿Qué es algo corrompido? Algo que fue alterado de su estado original. Nada que no venga de Dios, no le añadas, no le quites. Si Dios te mandó confrontar, no le rebajes. Si Dios te mandó hablar suave, no le aumentes. Ponte a orar, busca a Dios y que sea la palabra de Dios, no la corrompas. Salga de vuestra boca. ¿Cómo sé cuando viene de Dios? Porque lo que viene de Dios va a ser bueno para, dice, necesaria edificación. Digan conmigo, la palabra de Dios edifica. La del diablo destruye. Lo que tú hablas edifica o destruye. Ahí te das cuenta quién está inspirando tu vida y tus palabras. Si estás siendo influenciado por demonios o si estás siendo lleno del Espíritu Santo. Porque aún el Espíritu Santo que inspiró a los autores de este libro a escribir la palabra de Dios, cuando hablaban mensajes fuertes, era buscando el arrepentimiento, era buscando la edificación. La tristeza de Dios no es como la del mundo, que nos lleva a la depresión, nos lleva al arrepentimiento. Dios llegó a hablar fuerte a través de los profetas, de su espíritu, Jesús mismo, los apóstoles, pero siempre buscando que la gente volviera en sí. Lo que yo hable tiene que edificar. Dice Colosenses 4:6 que mi palabra sea sazonada con sal. Ahora, cuando tú sazonas la comida con sal, ¿qué sucede? Si no le pones nada, se queda insípida. Si la avientas todo el salero, la echas a perder. Tienes que escoger con cuidado qué cantidad le vas a poner. Y así la Biblia dice que tienen que ser nuestras palabras. No ponerle sal deja la situación insípida. No se trata de quedarme callado, pero ustedes vacían todo el salero. Ahí te va. Entonces seleccionas lo que voy a decir con cuidado para que las cosas sepan mejor, no para echarlas a perder. Se trata de mejorar la comida, no de echarla a perder. Se trata de que al hablar las cosas se arreglen, no hacerlas peores. Te ayudaría mucho antes de hablar preguntarte: ¿qué van a provocar mis palabras?
tienen el propósito, el objetivo y el poder de restaurar, de confrontar si es necesario, buscando hacer entrar en uso de razón a la otra persona para que proceda al arrepentimiento, o no van a edificar. Y debido a que la Biblia dice que lo que salga de mi palabra, de mi boca, tiene que ser para edificación, si no edifica, mejor me callo y le pregunto a Dios, ¿cómo digo esto? De tal forma que edifique. Entonces no me callo. No se trata tampoco de irte al extremo de permitir que los demás abusen de ti, no. Si hay que exhortar, se exhorta, si hay que disciplinar, se disciplina, pero siempre buscando la restauración. Que tu esposo se enferma mucho porque no se ha cuidado físicamente, porque está pasadísimo de tamales. Hay dos formas de decírselo: sin sabiduría, como muchas veces hacen, comparándolo, terrible, le faltaste el respeto. Mira nada más, ¿por qué no eres como mi cuñado, que él sí se cuida? Es lo peor que le puedes hacer a un hombre, compararlo con otros. Lo estás humillando, más si es públicamente y le tienes que pedir perdón, porque eso lo ha lastimado. Te has hecho un marrano. Tú sí eres sumo sacerdote, pero por lo sacerdote nada más. Contigo no puedo ir a la playa porque protección al medio ambiente me va a demandar, porque va a pensar que estoy sacando las ballenas del mar, a ver si ya haces algo. ¿Crees que eso lo va a motivar? Y estás dañando su estima. Y si llega una señora cusca a hablarle bonito, se va a ir con ella. No se le justifica, está mal. Y él también es un cusco, pero fuiste su cómplice. En vez de eso podrías decirle: mi amor, mientras le echas la mirada más perversa que le puedas echar a los ojos, te he dicho cuánto me fascinas, papirrín. Uyuyuy, ay, ay, ay. Y como quiero que me dures muchos años y yo a ti también, y que tengas mucha fuerza para pasarla conmigo y con nuestros hijos, y para hacer la obra de Dios, y para poder disfrutar juntos de la vida y tener condición física, y para poder, si Dios nos los permite, incluso hasta viajar juntos. ¿Qué te parece si los dos nos comenzamos a cuidar y te metes en la ecuación tú también? Hay formas de decir las cosas. No tienes que callar el fondo, pero tienes que tener cuidado. Llegas tú con tu esposa: nunca estás conmigo, ni para eso sirves, nunca quieres, siempre te niegas, no sé qué, no sé cuánto. Mejor dile: mira, mi amor, no es que no pienses mal de mí, pero la Biblia dice que hay que ser no solo oidores, sino hacedores de la palabra. Y en 1 Corintios 7 del 13 en adelante dice que no nos neguemos el uno al otro, salvo por un tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparnos sosegadamente en la oración. Y yo ya oré. Así que pues vas y escuchan juntos la serie de la intimidad matrimonial, porque hay cosas que aquí no puedo decir, ¿verdad? Hay cosas que también tienes que hacer durante todo el día y previo al momento. Pero hay solteros, y dice Primera de Pancho que no comas pan en frente de los pobres. Y empiezas a aprender lo que Dios enseña, en vez de estarle reclamando por cosas que tienen solución. Tus hijos con los medios de comunicación, hay padres que los tienen controlados y está bien. Yo soy de la idea de que papá tiene que tener acceso a las redes de los hijos, pero que también los hijos tienen que tener acceso a las redes de los padres. Entre familia no hay secretos. Mi esposa y yo compartimos contraseña en todas nuestras cuentas. Ella puede entrar a mi correo, a mi Facebook, a mi Instagram, a mi WhatsApp sin ningún problema. Yo le puedo dar mi teléfono, no tengo nada que ocultar. Aguas si tu familia comienza a encubrir algo. Ora a Dios porque algo está escondiendo, no es normal. Son una sola carne. Entonces puedes llegar con tus hijos. ¿Y qué hacen muchos? Es que no confío en ti porque eres un carnal, que no sé qué, que no sé, lo estás dañando. Hijo, confío plenamente en ti, pero no en Satanás. Y él anda como león rugiente y se ha devorado a hombres del calibre de David, de Sansón y de Salomón. Cayeron los tres por inmoralidad. Te va a tentar a ti y un mal día en la carne es probable que tú caigas. Cuando así sea, yo quiero estar ahí para tomarte la mano y levantarte. Tengo que estar enterado de tu vida. Hijo, en esta casa no hay secretos. Tú no me ocultas nada, yo no te oculto nada. ¿Quieres ver mis cuentas? Adelante. Salvo cosas íntimas entre mamá y yo no tengo nada que esconder. Lo desarmas. Este discurso lo he venido perfeccionando para que cuando mi hija tenga 15 años es lo que le voy a decir.
Podría seguir con muchos ejemplos, pero el tiempo se nos va. Tienes que pensar y tienes que orar antes de hablar, y que el Espíritu Santo, que Jesús dijo, nos acompañaría y nos guiaría toda la verdad. Juan 14:16 dirija lo que tú estás hablando. Cierra tus ojos ahí en tu lugar. Vamos a orar rápidamente. Juntos como familia, díganle: Señor, reconocemos que te hicimos a un lado y que le dimos lugar al diablo, pero en esta hora renunciamos al lugar que le hemos dado a Satanás en nuestro hogar y en nuestra vida, y abrimos las puertas de nuestro corazón y las puertas de nuestro hogar para que vengas tú a reinar en él y a remodelarlo. De forma simbólica, si así lo quieres hacer, levanta tus manos en señal de rendición y dile: Señor, en esta hora yo te pido, como en aquel programa de televisión, que tú vengas con todo tu ejército celestial a mi casa y la transformes. Derrumba muros, arranca cimientos, quita lo viejo que ya no sirve y haz una nueva obra que nos maravilla a todos. Dile: Señor, eres bienvenido. Ven a gobernar, Espíritu Santo de Dios, nuestra casa. Ven a reinar en nuestra vida. Ven a reinar en nuestro corazón. Sé tú quien inspire nuestras palabras. Sé tú quien dirija nuestras discusiones. Sé tú quien nos dé sabiduría para arreglar nuestros conflictos. Juntos como familia, díganle: en el nombre de Jesús, Dios, en esta hora renunciamos a toda relación con el reino de las tinieblas. Renunciamos a toda puerta abierta al reino de las tinieblas, a todo espíritu de contienda, de conflicto, de destrucción, de inmoralidad, de división, al que le hemos abierto las puertas en casa. Hoy te decimos: no eres bienvenido, y te ordenamos que te apartes de nuestra vida, palabras, mente, pensamientos, de nuestra familia, en el nombre de Jesús. Hoy, Señor, como en aquel programa, nos salimos de nuestra casa, dejamos de tomar el control para que lo tomes tú. No 20 días, sino el resto de nuestros días. Haz lo que tú quieras. Haz una renovación total si fuera necesario. Haz lo que tengas que hacer. Y la primera decisión que confirma que esto es una realidad y no solo palabras, es que les voy a pedir que hagan algo que tal vez les va a costar mucho trabajo. Pero hoy que has entendido que tu familia no es tu enemigo, que tu enemigo es el reino de las tinieblas. A lo mejor llevas meses que ni a los ojos se ven, que ni se hablan, y estás tan endurecido que no lo quieres hacer. Pero si en verdad crees estas palabras, dile: Satanás, estás desarmado en esta hora, y te voy a quitar el lugar haciendo lo siguiente. Te voy a pedir que te pongas de pie. Si no viene tu familia contigo, ora por ellos, y en casa haz este ejercicio. Pero si vienes con tu familia, toda la familia, todos los miembros de la familia van a rodearse con sus brazos. Si son 2, pueden tomarse de la mano o abrazarse. Si son 3, hacer un círculo. Si tienen que mover las sillas, no importa. Si eres servidor, busca a tu familia, deja lo que estás haciendo, más si hay problemas con ellos. Si ellos no lo hacen, hazlo tú. A lo mejor dices: no, es que él empezó, yo estoy esperando porque él fue el que me ofendió. Espérame tantito, él empezó, pero tú continuaste. Los dos le han dado lugar al diablo, y es el momento de decirle: Satanás, estás desarmado en el nombre de Jesús. El orgullo ya no va a estar afectando nuestra relación, y después él se disculpará contigo. Pero en este punto tú sé humilde y rompe con esa barrera y abrázale. Papá, mamá, yo les voy a pedir, o si solamente viene mamá o si solamente viene papá, que abraces a tus hijos, te acerques a su oído. Tal vez a alguno de los dos les cueste verse a los ojos, así que no los tienen que abrir. Con ojos cerrados al oído, solamente dile esto: sé humilde. A lo mejor tú dices: Jesse, no es necesario, yo no los he maldecido. Recuerda que hoy aprendimos que somos diferentes. Según tu perspectiva puede que no, pero de acuerdo a cómo él procesa la información, puede que sí. ¿No crees que lo ideal es no dejar ningún lugar a dudas y cubrir todo hueco posible por el cual esas zorras se han estado infiltrando, y hoy echarlas fuera? Así que acércate y dile: hijo, hija. Si vienes con 2 o más de tus hijos, en plural, diles: hijos. Dile: perdóname o perdónenme por las veces que mis palabras los han herido. No me di cuenta del daño que generaba, y no lo hice con la intención de destruirlos. No me di cuenta que fui instrumento del enemigo, que es el padre de mentira, para engañarlos, para etiquetarlos. Pero no es lo que pienso de ustedes. Simplemente en la carne me equivoqué,
y les pido que me perdonen. Y en esta hora quiero decirles que todo aquello que escucharon de mí que no va conforme a la palabra de Dios, no lo reciban. Elimínenlo de su mente e identifiquen de quién vino y enójense con él, no conmigo. Perdónenme y denme una oportunidad de cambiar las cosas. No crean lo malo que les dije, crean lo que Dios dice. Y en esta hora dile: hijo, hija, hijas, yo te bendigo, yo los bendigo en el nombre de Jesús. Y yo hablo palabras de bien para tu vida. Yo te digo que la única verdad es que tú eres linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Eres mi familia y voy a pelear por ti, voy a dar la vida por ti. Me voy a equivocar muchas veces, pero te quiero decir que te sigo amando y que sigues siendo lo más importante. La verdad que tienes que escuchar de mis labios es que estoy orgulloso de ti. Es que creo que tienes un gran propósito, que vas a ser alguien importante en la vida. Es que creo que Dios está contigo, que tiene su Espíritu Santo y que no importa aún lo que tú hiciste, hoy Dios también te perdona y yo también lo hago. Así que hijo, hija, suelta toda condenación, porque papá, mamá, te amamos, porque estaremos contigo en todo momento, en las buenas y en las malas. Dile: siempre vas a contar conmigo, aun cuando no apruebe tu conducta, mi amor nunca cesará por ti. Ahora ustedes, hijos, sean humildes. Y ahora tú acércate con tu padre, con tu madre, y dile: gracias papá, mamá, creo tu palabra y la recibo. Y también te pido perdón, porque muchas veces no te he honrado, porque muchas veces no te he valorado, porque espero que me entiendas con la mente de un millennial y no eres un millennial. Nacimos en generaciones distintas y hay cosas en las que nunca estaremos de acuerdo, pero voy a tratar de entenderte, papi, mami. Dile ahí en tu lugar, de ser más obediente, de escuchar tus argumentos, de pensar mejor las cosas. Perdóname también si mis palabras te han lastimado. Dile: papá y mamá, quiero que sepan que estoy orgulloso de ustedes, porque han hecho lo mejor que pueden por mí, y lo valoro y lo agradezco, y se los quiero recompensar siendo el mejor hijo que yo pueda ser. Papá, mamá, viene lo más difícil para muchos. Vas a voltear, varón, con tu mujer, y al oído, sin verse por ahora todavía los ojos, dile: perdóname por haber permitido que zorras se metieran al viñedo y no echarlas fuera a tiempo. Dile: mi amor, o como le digas, no te pido que me des una oportunidad a mí, sino que juntos se la demos a Dios. No te pido que creas en mí, sino que creas en lo que Dios puede hacer en mí. Vamos a cazar juntos esas zorras y echarlas fuera de nuestro viñedo. Vamos a restaurarlo y dejarlo mejor que nunca. Vamos a resolver uno a uno todos nuestros conflictos y malentendidos. Vamos a orar juntos, vamos a leer la Biblia juntos, vamos a ver todos los libros que hay para el matrimonio, para que en vez de que seas tú contra mí, sea Dios convenciéndonos a ambos. Tomará tiempo restaurar la viña, y no te pido que de hoy en adelante, de un instante a otro, todo sea maravilloso. Te pido que me acompañes en esta cacería y que no nos detengamos hasta que vuelva a florecer. Perdóname si te he lastimado, si he sido imprudente con mis palabras. Te amo y quiero luchar por ti otra vez. Ahora tu mujer, voltea con tu marido y dile: mi amor, te perdono y te bendigo en el nombre de Jesús, y acepto tu propuesta. Antes que nada, te digo que también me disculpo contigo, porque a veces en mi ira, pensando que etiquetándote reaccionarías, te humillé, te marqué, te menosprecié, te comparé con otros, y eso ha lastimado tu corazón. Yo no sabía esto de la forma que hoy lo he aprendido, y te pido que me perdones, que me des la oportunidad de ser una mujer virtuosa que hable correctamente. Y acerca de tu propuesta, dile: estoy de acuerdo. Vamos juntos a iniciar esta cacería, vamos juntos a aprender. Tal vez hay 30 problemas y a lo mejor no se van a resolver en 20 días,
pero iremos resolviendo uno a uno hasta que las cosas estén estables y los nuevos problemas sean solamente nuevas gotas que vayamos resolviendo. Dile: mi amor, entiendo que necesitamos rendirnos a Dios. Vamos a buscar tiempo juntos para buscarle, para estar con Él, para que Él nos ayude. Juntos como familia vamos a restaurar este viñedo en el nombre de Jesús. Lo que Dios inició lo va a terminar. La obra será perfeccionada hasta el día de Jesucristo. Lo que Él ha hecho antes lo puede volver a hacer. Y dile: yo creo que tú lo harás otra vez. Ahí en tu lugar alza tus manos y con este canto dile: Señor, yo lo creo.